Ok, bueno, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Este es nuestro primer culto este es el primer martes de este primer año. Sí. Bueno, Dios les bendiga. Tenemos acá, hoy nos está visitando el hermano John, la hermana Alma. Dios les bendiga. Qué bueno, el segundo martes. Ok. Vamos a empezar y vamos a hacer una oración. Y le voy a pedir a la hermana Marius si nos dirige esta oración, por favor. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y tu amor que aún no merecemos. Sin embargo, tú nos sostienes cada día, Señor Jesucristo. Doy las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en casa de Sandra, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su trabajo. Y así también, Señor, permítenos discernir tu palabra y ponerla en práctica, sobre todo, mi Señor. Que podamos hacer cada acción que vaya en honor a tu nombre, Señor Jesucristo. Te doy las gracias porque de ti recibo siempre misericordia y siempre amor, Señor. Te pido en estos momentos por mi pueblo natal, Señor. Dale sabiduría a sus mandantes y permite que cada uno de los hijos de esa tierra podamos poner el corazón y las rodillas ante ti para pedir por nuestra nación, Señor. Te lo suplico, Padre Celestial, ten misericordia de todo mi pueblo y permite que te podamos recibir en nuestro corazón, Señor, como tú te lo mereces, oh Padre eterno. Gracias por tu amor. En tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, hay algo que yo quisiera tratar hoy y es el asunto de permanecer. Usted sabe que lo más importante en una construcción es que pueda permanecer. Yo estaba en la ciudad de Bogotá y miré un edificio que lo habían edificado y era un edificio grande como de 12 pisos y resultó que no hicieron los cálculos bien del terreno y el edificio se hundió como 5 pisos más. Quedó como con 5 sótanos. Entonces, cuando uno edifica algo, tiene que mirar cómo está la edificación para ver si va a permanecer. Y es la historia de Cristo, cuando Él habla del hombre que el sabio edificó la casa sobre la roca y el necio la edificó sobre la arena, ¿ya? Entonces es muy importante, hermanos, saber cómo están nuestros cimientos en todo aspecto, porque cuando viene el problema de alguna dificultad, es donde nosotros debemos de tener en cuenta cómo es que están nuestros cimientos. Y esto es lo que vamos hoy a mirar, lo que es, qué es permanecer en el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, voy a leer un solo versículo y luego voy a entrar en un tema que es cómo yo permanezco dentro de esto. Hermana Patricia, Dios les bendiga, y todos los hermanos, Dios les bendiga. Amén. Tenemos Dominique Castillo, Dios te bendiga, lo mismo la hermana Patricia Rodríguez, Dios te bendiga, y los hermanos que están conectando y las 300 personas en línea, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos siempre, y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta las palabras de Jesucristo. Entonces voy a darle el primer versículo de lo que es yo como les dijera a usted, la garantía que tenemos al saber escoger en qué voy a permanecer, ¿ya? Y vamos a ir a Juan capítulo 15 y versículo 7. Pueden leerlo si lo tiene la hermana Sandra o la hermana Mariusi o el hermano Gilmar. Juan capítulo 15 y versículo 7. O sea, vamos a mirar en quién es que en qué es lo que vamos a permanecer. ¿Cómo nos dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto lo dice ¿quién? Jesucristo. Y esta es la parte que debemos de tener muy en cuenta nosotros en todo, hermana Luzmila. Jesucristo dice, si permanecéis ¿en quién? En mí. En mí. En mí. Y aquí es donde tenemos que tener un cuidado enorme. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, tiene una pequeña debilidad. Todo iglesia cristiana, hermana Patricia, tiene una pequeña debilidad.
Y es que nosotros, por el amor al prójimo, nosotros amamos ¿a qué? A Israel. A Israel. Y nosotros le damos tanta importancia a Israel porque lo amamos como a nosotros mismos. Pero nosotros no podemos seguir las tradiciones ¿de qué? De Israel, ni permanecer en las tradiciones de Israel. Porque las palabras de Cristo dice, si permaneces en quién. En mí. No dijo en las tradiciones de Israel. Ese es mí. Y luego dice, pero para yo permanecer en Cristo, tiene que ser recíproco. ¿Ya? Yo digo, yo permanezco en Cristo, pero mire lo que dice Cristo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. Dos cosas. O sea, es un asunto que no puede fallar, que tiene que ser así para que haya una permanencia y esa vida nunca vaya a perecer en medio de ¿qué? En medio de cualquier situación, hermana Alma. ¿Sí? Si yo sé que permanezco en Cristo y sus palabras permanecen en mí, yo tengo una fe profunda de que dice Cristo, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. El que me está diciendo eso es Cristo. Pedid todo lo que queréis y todo será hecho. Pero yo hago la pregunta, hermana Patricia, ¿cree que nosotros permanecemos en todas las palabras de Cristo? No, Yo creo que nos hace falta. mucho. A todos. Entonces, aquí es donde viene el asunto. ¿Por qué? Ahí las preguntas dicen, ¿por qué nosotros pedimos algo y no recibimos? Porque pedimos mal. Y la misma dice, pedimos mal, pero Sí. mire lo que dice acá. Si las palabras de Cristo no están en nosotros, ¿cómo permanecen las palabras de Cristo? ¿Un sistema de memoria? No. La única manera para que permanezca la palabra de Cristo en nosotros es porque nosotros las ponemos ¿en qué? En práctica. No hay otra manera de permanecer. Pero Por eso es que primero Jesucristo le dice, recibimos. si en aquel día me van a decir, Señor, en tu nombre echamos ¿qué? Demonios. Y Cristo le dice, yo no los conozco a ustedes. Y dice, hacedores ¿de qué? De maldad. De maldad. Entonces aquí es donde viene lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad que nosotros tenemos en Cristo? Ahora, ¿qué debo de buscar para andar en libertad? O sea, yo quiero permanecer en Cristo y quiero que las palabras de Cristo permanezcan en mí. Pero quiero también buscar ¿qué? Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero ¿cómo es esa libertad? Siga, hermana, siéntese por favor. ¿Cómo es esa libertad que nosotros obtenemos de Cristo? ¿Ya? Porque hay libertad que es relativa, hay libertad. Yo recuerdo que yo estaba en una iglesia y es algo normal. Hermano, tenemos libertad para cantar, pero esa no es la libertad que Cristo nos dio. ¿Cuál es? Porque la libertad para cantar la tiene también el cantante cuando está en los escenarios. Ellos tienen libertad para cantar. Entonces, esa libertad es relativa. La libertad que Cristo nos da es para ser libres ¿de qué? Del pecado. Esa es la libertad. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Lo otro es una libertad que relativa. ¿Ya? Y eso la pueden, cuando un grupo de música, de canto, que quiso participar en estos eventos de Got Talent, algo así, cristiano, entonces les dieron unas explicaciones cómo cantar y el grupo escaló muchísimo. Casi llegó para ganar y podía haber ganado, pero era un grupo cristiano y no miraron que era algo que le iba a producir monetariamente y lo descalificaron por eso. Pero creció mucho. Y le enseñaron todo eso. Y ahí es donde viene el asunto que una cosa es la libertad relativa y una cosa es la libertad absoluta. Hay muchachos, personas que cantan hermoso y tienen libertad y se mueven en el escenario y no son libres. Terminan eso y son las personas que están agobiadas, tristes, que no saben qué hacer, que desesperados todos, y usted lo ve allá y es otra imagen, como el payaso. Delante de todo el mundo se ríe y por dentro está ¿qué? Llorando. Entonces aquí es, ¿qué debo de buscar para yo andar en libertad? Salmo 119, 45. ¿Qué debo yo de buscar para andar? 119, 45. ¿Qué debo de buscar para andar en libertad? ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Ahí está. Entonces nosotros miramos y dice, ¿y uno cómo puede andar en libertad si uno tiene que guardar los mandamientos? Sí, porque uno dice guardar los mandamientos es como una esclavitud, como una carga encima. Entonces pues, dice, y andaré en libertad porque busqué que tus mandamientos. El 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de qué. La palabra de verdad, no quites. Porque en el momento en que yo pierda la palabra de verdad, yo pierdo la libertad. Porque Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dice, porque en tus juicios espero, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué ¿qué? Tus mandamientos. Entonces, ¿qué debo yo de buscar para andar en libertad, hermana Mariuse? Sus mandamientos. Y yo le voy a decir algo, suena eso como algo raro, pero es la verdad. El día que usted comienza a guardar los mandamientos de Dios, usted se siente el hombre más feliz, se siente livianito, porque esa es la paz que da Dios en todo. Ahora, ¿qué no debemos de quitar de mí en ningún tiempo? ¿Qué es lo que yo no debemos de quitar en ningún tiempo? Ya lo leímos el 43, no quites de mi boca en ningún tiempo, ¿qué? La palabra de qué, de verdad, eso no podemos quitarlo. En otras palabras, yo estoy dando una conferencia en mi caso. Yo no puedo quitar la palabra de verdad de mi boca, porque yo voy a perder ¿qué? La paz. Si yo digo, leo, donde dice, y había un hombre llamado Cornelio, y hacía limosnas al pueblo, y Dios le mandó un ángel que le dijo, mire, llama a fulano de tal, esto de tal, y yo cambio esa verdad, y yo digo, Cornelio recibió ese ángel porque él daba las ofrendas en el templo. Eso no es verdad. Porque Cornelio era ¿qué? Gentil. Nunca fue al templo. Porque primero los judíos no recibían a ningún gentil en el templo. Incluso el apóstol Pedro, cuando va de Cornelio, dice, usted sabe cuánto es abominable que nosotros los judíos nos reunamos con ustedes para hablar de Dios. Pero la gente acomoda la Biblia así. Y por eso es que yo les digo, el pueblo de Dios tiene mucha necesidad de ¿qué? De conocimiento. Entonces, si yo acomodo la Biblia porque estoy buscando un objetivo personal o para el grupo o para la denominación, yo estoy dejando la verdad que en mi boca. Y por eso es que dice el 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de ¿qué? De verdad. Pero si yo cuadro eso y digo, Cornelio traía las ofrendas al templo, eso es una mentira. La Biblia dice que Cornelio daba las limonas al pueblo. No estoy diciendo que traer la ofrenda al templo sea malo, no. De todas formas, tenemos que ser ¿qué? Generosos y dadivosos. Pero cuando vamos a pedir ofrenda, hablemos con la verdad. No quiten la palabra de verdad porque usted se mete en un problema. Vas a perder ¿qué? La libertad por no tener la verdad. Ahora, ¿qué debemos de publicar a los cautivos? ¿Qué le debemos de publicar a los cautivos? Isaías 61:1. ¿Qué le debemos de publicar a los cautivos? Isaías 61:1. Puede leerlo, hermano Gilmar o hermana Sandra, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A publicar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Y cómo yo publico libertad a los cautivos? ¿Hablándoles mentiras? No. Hablando la verdad. Hablando la verdad. Por eso que yo estoy ahorita, ¿cómo usted va a permanecer en Cristo? Porque permanecer en Cristo, yo puedo permanecer en una iglesia. Pero Jesucristo le dice a una iglesia, mire, usted está muerta. A la iglesia de Sardis, le dice, usted está muerta. Más bien póngase alerta por otras cosas que están a punto de morir. Ya, pero usted está muerta, y póngase alerta. Pero hay algunos en esa iglesia, dice Cristo, que no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo en ¿qué? En ropas ¿qué? Blancas. Entonces, si en una iglesia muerta hay algunos que van a andar con Cristo en vestiduras blancas, es porque la salvación es totalmente ¿qué? Individual.
Entonces, el asunto hoy en día que estamos empezando el año es cómo yo permanezco en Cristo. Porque por eso yo les digo, uno puede hacer una edificación muy hermosa como ese edificio. Y a mí me llamó la atención porque realmente se hundió, pero yo digo que 5 pisos, pero la verdad se hundió casi todo el edificio. Y fue construido con todas las leyes, con todo eso, pero fallaron únicamente en algo. No analizaron ¿qué? El terreno. Lo mismo. Yo tengo que saber en qué voy a edificar. Por eso las palabras de Cristo dice, si permanecéis ¿en quién? En mí. No en las tradiciones de los judíos. Las tradiciones de los judíos fue lo más hermoso del Antiguo Testamento y eran correctas. Pero cuando vino Cristo, hasta ahí te llegó todo. Por eso es que Cristo dice en el libro de Colosenses, que Él clavó toda el acta que era contraria a nosotros clavando en la cruz. Y después de eso es que dice el versículo, dice, nadie juzgue en comidas o en bebidas o en días de fiesta o en días de reposo, en luna nueva. Nadie puede juzgar ahí. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en el cimiento que es Cristo y vamos a permanecer en Él, no en las tradiciones de ninguna nación. Ahora viene, ¿qué debemos de publicar a los cautivos? Libertad. Y eso se publica ¿de qué? Desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. La otra pregunta, ¿a quién debemos pregonar libertad y a quiénes poner en libertad? ¿A quiénes? Lucas 4:18. Lucas 4:18. Bien importante todo esto. Un saludo a la hermana Patricia Rodríguez, Sebastián Roa Hurtado. Dios te bendiga. Muy importante todo esto, enseñanzas bíblicas, compártalas con sus hermanos y amigos. Pueden leer Lucas 4:18, ¿qué nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Aquí el Señor Jesucristo llega a una sinagoga de los judíos. Y ese día le tocaba leer esa porción. Y coincidió que le tocó a él leer eso, porque llevan un orden ellos. Y entonces dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí. Sobre mí, por cuanto me ha unido a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo está lo que leímos en Isaías 61. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? En Jesucristo. Recuerde que en Juan 15:7 él dijo, si permanecéis ¿en qué? En mí. Y mi palabra en vosotros, ustedes pueden pedir lo que quieran y os será dado. Y el 21 comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ¿qué? De vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura nunca se había cumplido antes. Era una profecía, pero se cumplió ahí. ¿Por qué hoy se cumplió ahí? Porque él venía a hablar con la verdad continuamente. Por eso es que la verdad es muy importante en todo. Escúcheme bien, en todo. Dígame, hermano John, ¿en qué cosas a veces uno puede decir una mentira? Y no decir la verdad. En muchas. En muchas. No debe de ser. Pero en muchas, ¿sí o no? Mi padre cuando se entregó al Señor era comerciante y él decía, ¿y ahora yo cómo voy a decir si siempre yo digo, mire, le voy a dejar esto en lo que me costó? Mentira. Y es una mentira porque usted de qué vive. Entonces, ¿y ahora qué voy a decir? Entonces le dijeron, bueno, pues en vez de eso diga, mira, yo le vendo en este precio porque es lo mínimo que puedo dejarlo. Pero no diga así. Y si me dicen, porque claro, cuando usted usa la palabra, yo se lo dejo en lo que me costó, es para hacer la venta. Para poder llegar a la venta final. Pero porque yo tengo que usar una mentira para llegar a la venta final. Entonces, por eso es que aquí los son de... abogados son
Peor. Peor. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que practicar la verdad en todo. Una mentira para sacar. En todo. Y tenemos que corregir eso. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor que dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo al otro. Pero antes de juntarlos de un extremo del cielo al otro, el ángel llega donde tú estás, a tu casa o lo que sea. Y el que no esté en esa vibración de la verdad de Cristo, por eso Cristo dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, ustedes pueden pedir lo que quieran y yo será que ellos. Entonces, la verdad tiene que estar en nosotros en todo tiempo. Pero nosotros, por eso nosotros tenemos que saber, el negocio no es una mentira, se sabe que hay que tener una ganancia. Entonces yo le puedo decir, mire, yo se lo vendo en tanto porque no puedo dejarlo menos, porque entonces yo que voy a ganar. Exacto. Ya. Y todo así, todo así. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Y si es para predicar la Biblia, ahí sí que más cuidado todavía. En todo debemos tener cuidado, pero en la Biblia sí es muy comprometedor, porque hay un versículo que dice, cualquiera que le agregue algo a este libro, refiriendo a Apocalipsis, Dios le agrega las plagas que están escritas en este libro. Y cualquiera que le quitare, dice, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Así está escrito. Entonces, por eso es que yo les comencé, ¿cómo yo vamos en este año, en quién es que vamos a permanecer? ¿En las tradiciones de los judíos o en Cristo? En Cristo. Yo oigo a Cristo, que Él me dice, si permanecéis en mí, no hay otra opción. Esto es permanecer en Él. Ahora, bueno, vamos a mirar esto. ¿Comprenden tus hermanos lo que tú comprendes? ¿Cree usted que eso pasa siempre, hermano John? ¿Usted cree que los hermanos comprenden lo que tú comprendes? No, no siempre. Hay mucha variación. Yo puedo ahorita decir algo y yo digo, bueno, ya comprendieron los hermanos, pero el hermano Gilman de pronto comprendió un 100, el otro comprendió un 99, el otro 98. Ustedes. Vamos a mirar ahora Hechos 7:25. Hechos 7:25. ¿Qué nos dice? Véanlo, hermano Gilman, si lo tiene, o hermana Marius. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mire, Dios libera a Israel por medio de ¿quién? De Moisés. Entonces está hablando de Moisés, ¿ya? Entonces dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, se le fue la mano y lo mató. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido que así. Moisés tenía un presentimiento, bueno, yo no diría presentimiento, sino tenía como una idea. Yo por algo estoy en me tocó estar en la casa del rey, porque yo creo que por mí viene la libertad de esto. Pero lo estaba adelantando a su ¿qué? A su manera. Pero los hijos de Israel no habían entendido eso. Él tenía un vislumbre, pero él lo quería hacer a su manera y quería comenzar de esa manera. Y cometió un error. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces aquí es un problema que dice el 29, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces aquí viene, hermana Patricia, Dios tiene planes con nosotros, pero nosotros no podemos adelantar los planes de Dios a nuestra manera. ¿Ya? Y aquí son
todo el mundo quiere meter la ayudita, o sea, el ego. No es que Dios me llamó, voy a hacer esto y entonces yo voy a hacer esto. Yo daba una enseñanza bíblica el domingo y yo le decía a la persona que estaba escuchando el domingo, le decía, ¿por qué Jesucristo cuando tenía 4,000 personas y multiplicó los peces y los panes, por qué Jesucristo no dio la idea de hacer un templo grande? Dígame, hermano John, hermana Patricia, porque era lógico que si habían 4,000, lo lógico era pensar en qué, en hacer un lugar grande para 4,000 personas. Pero ¿por qué a Jesucristo no le interesó eso? Porque es que lo que Cristo mandó a que nosotros hiciéramos es predicar ¿qué? El Evangelio. Incluso usted sabe la historia de Felipe. ¿Se acuerda la historia de Felipe, hermana Valentina? Que Felipe va y bautiza a un eunuco, un etíope, vamos a decirlo así. Y el etíope es bautizado y cuando él sale de las aguas y va a buscar a Felipe, no lo encuentra por ningún lado porque el Espíritu lo arrebató 42 kilómetros. Una traslación, lo que los científicos están buscando de transportar la materia. Pero allí fue el Espíritu lo transportó. Y Felipe se fue a su tierra. ¿Dónde Felipe le dijo? Estas son cosas que me llaman la atención en la Biblia, hermano John. ¿Dónde Felipe le dice al etíope, mira, usted tiene que desde allá mandarme las ofrendas a mí? Porque como yo lo bauticé, usted tiene que hacer esto, tiene que... No, lo bautizó y el hombre se fue creyendo en Jesucristo, sabiendo que tenía que llevar una vida que apartada de qué, del mal. Él creyó en Jesucristo. Y eso es por eso, este año nosotros vamos a permanecer ¿en quién? En Cristo. Cristo lo dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Eso es recíproco. Usted puede pedir lo que quiera y os será ¿qué? Os será hecho. Ahora, aquí los hermanos pensaban, Moisés pensaba que los hermanos habían comprendido igual que él. Y no, los hermanos nada. Nada, porque mire lo que le dice. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ese era un hermano. Y él dijo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante? ¿Quién te ha puesto? No había entendido. Y el otro sí quería ya hacer sus cosas. Pero el otro, siendo judío, le dice, nadie te ha puesto a ti. ¿Usted quiere matarme como mataste al egipcio? Entonces se va. Ahora viene otra pregunta. ¿En qué consiste la libertad absoluta? Romanos 8:21. ¿En qué consiste la verdad absoluta? Romanos 8:21, ¿qué nos dice? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, este es un tema que yo casi nunca lo he tocado, pero ya que salió acá, lo que es ¿en qué consiste la libertad absoluta? Es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, no solamente cayó el hombre, cayó toda la creación ¿de quién? De Dios. Por eso cuando el hombre mira la creación de Dios, actualmente la creación de Dios es corruptible. ¿Qué significa? Que un árbol se cae y se pudre, es corruptible. Lo mismo nosotros de un cuerpo celestial cayó a un cuerpo corruptible y a un cuerpo mortal. Entonces, mire lo que dice aquí en el 8:21, ¿ya? Pero vamos a mirar desde el versículo, puede leerlo, hermano Gilma, desde el 19, ¿qué dice? Porque el anhelo ardiente ¿de qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación tiene ese anhelo ardiente de ver la manifestación de los hijos de Dios? El 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Aquí viene la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aquí, cuando habla de la redención de nuestro cuerpo, nosotros estamos en un cuerpo que es mortal y es corruptible. Y nos toca estar en ese cuerpo ahorita.
pero Dios está formando en nosotros un nuevo cuerpo. Y para que se forme ese cuerpo, estrictamente, hermana Patricia, toca permanecer ¿en quién? En Jesucristo y las palabras de Jesucristo en nosotros. Entonces se va a manifestar lo que es eso que está aguardando la manifestación. Vamos a ir para que ustedes miren qué es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis para que ustedes miren esto. Vamos a ver si yo lo encuentro por acá. Apocalipsis capítulo, creo que es el capítulo 21 y el versículo 22, puede leerlo. 21, 22, 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí es. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es ¿qué? Su lumbrera. Entonces, cuando llegue el momento que hemos leído allá en Romanos 8:21, vamos a ir nuevamente a Romanos 8:21, dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de qué? De los hijos de Dios. Toda esta generación, toda esta creación que usted ve, cuando se manifieste a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, todo va a pasar a luz. Esa es la gloria. Mire, uno dice la gloria de Dios, si me busca ese versículo, y le dijo Moisés a Dios, muéstrame ¿qué? Tu gloria. Y le dice Jehová a Moisés, no hay hombre que pueda ver mi rostro y ¿qué? Y vivir. Dice, pero voy a meterte en una hendidura y con mi mano te voy a cubrir y entonces usted verá mi espalda. Pero cuando él vio la gloria de Dios, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, era, muéstrame eso que está oculto para que yo que soy un humano. ¿Ya? Entonces puede leerlo, hermano Gilmar. Eso es la cita bíblica 33:18. 33:18. Muy bien. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar... Sí. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces acá viene algo muy importante, permanecer en Cristo. Nosotros al permanecer en Cristo vemos que, y las palabras de Él en nosotros nos estamos exponiendo a que Él nos haga conforme a su imagen y semejanza. Y eso que vio Moisés, luego Él lo vive en la transfiguración ¿de qué? De Jesús. Dice que se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Y el que narra es Mateo. Y Mateo dice, mira, su rostro se hizo como ¿qué? Como el sol. Sus vestiduras resplandecientes. Y aparecieron con ellas ¿quién? Moisés y ¿quién? Elías. Y Elías. Y Moisés había dicho que le mostrara que su gloria. Y él primero la vio, pero él no estaba en gloria. Pero ahí ya él está ¿qué? En gloria juntamente con ¿quién? Moisés y Elías. Con Jesucristo y con Elías. Y eso es la que está esperando todas estas tierras, la manifestación de ¿qué? De esa gloria, porque toda la tierra pasa a ser lo que es el huerto del Edén. Todo es luz, todo es luz. Es un sistema. Es en otras palabras lo que es la vida eterna en esa dimensión. No sé si me han comprendido todos. O sea, en otras palabras, nosotros estamos ahorita en un cuerpo ¿qué? Humano, que necesitamos todos los días ducharlo, porque no lo duchamos en un mes, pues imagínense. Entonces, estamos en un cuerpo humano, pero Dios ha depositado ese tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Eso lo dice, está depositado el tesoro en vasos de barro. Ahora vamos a mirar algo que tenemos por acá, ya lo vimos, Romanos 8:21. ¿Qué cuidado debemos de tener con nuestra libertad
relativa objetiva. O sea, ¿qué cuidado debemos de tener nosotros con la libertad que Dios nos ha dado? Primera de Corintios 8:9. ¿Qué cuidado? O sea, Dios nos ha hecho libres, pero tenemos que tener cuidado, porque es que mi libertad no puede atropellar la libertad del otro. ¿Sí me entienden? Porque es que nosotros, a veces nosotros, mira, yo me siento, te voy a decir algo, yo me siento en un lugar y yo soy cristiano, pero el que se sienta a mi lado no es cristiano. Y entonces estamos en un lugar, y entonces el que no es cristiano pide una vamos a decir, un licor fuerte. Y yo pido algo normal. Entonces, mi libertad no puede atropellar la libertad de él. Ni la libertad de él me puede atropellar la mía. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado de sabiduría, que yo no puedo exigirle a otra persona lo que todavía no es. Yo no le puedo exigir a alguien que se porte como un hijo de Dios cuando no lo es. Y entonces aquí es donde entra la enseñanza. Por eso, lámpara es el mandamiento y la luz es ¿qué? La enseñanza. Entonces aquí puede leer 1 Corintios 8:9, ¿qué nos dice? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí entra. Entonces resulta que yo voy con la hermana Patricia. Voy a México. Y entonces hay una celebración de la Virgen de Guadalupe. ¿Ya? Y tienen una comilona, pero tremenda, que la ofrecieron a la Virgen de Guadalupe. Y entonces me dice, don Henry o hermano Henry, mira, vamos a comer, esta comida está riquísima. Pero hay algún hermano que dice, esa fue ofrecida a la Virgen de Guadalupe y nosotros no podemos comer eso porque es ofrecida a los ídolos. Puede haber ese asunto. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que la mente de mi hermano que me está diciendo es como, si dice eso es como, ¿fuerte o débil? Es débil. Es débil porque el ídolo, ¿qué es? Nada. El ídolo no es nada, para mí no existe. Eso se lo inventaron los hombres. Y detrás de los ídolos habrá algún demonio por ahí que hará algunas cosas para engañarlos más. Pero el ídolo no es nada. Yo puedo comer lo que sea. Pero como mi hermano es débil, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Entonces yo, para no ser tropiezo a él, esa libertad que Dios me ha dado, porque Jesucristo dice, permanezco en él. ¿Y qué es lo que él dice? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, haciendo los alimentos limpios. Entonces yo puedo comer ahí. Pero la hermana Patricia me dice, pero hermano Henry, eso no es nada. Y estamos los dos solos, comemos. Pero si hay un hermano que es tropiezo para él, no, pero eso está ofrecido a los hijos, yo no es que por él ya no comemos. Y ahí es donde yo tengo que saber cómo manejar ¿qué? Mi libertad. No es un asunto, como se dice, pero hermano, eso podría ser como una hipocresía. No. Porque es que mi hermano todavía no tiene la enseñanza. Entonces después yo a él lo invito a una enseñanza y le doy la enseñanza y ya después nos encontramos los tres y entonces podemos que ya, con la enseñanza ya podemos los tres. Ya. Los tres ya podemos. Eso es sabiendo manejar que mi libertad que Dios me ha dado a través de las palabras de Cristo. Ahora, ¿bajo qué parámetros debemos de tener nuestra libertad relativa? 1 Corintios 10, 23, 24. ¿Cómo yo debo de tener eso? 1 Corintios 10, 23, 24, puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Primera cuál? 1 Corintios 10, 23, 24. ¿Todo qué? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de qué? De conciencia, porque del Señor es la tierra y qué? Y su plenitud. Entonces, el apóstol Pablo le dice, mira, todo me es lícito. Una cosa es que no sea lícito, pero no todo qué conviene. Todo me es lícito, pero no todo qué edifica. Entonces, estamos en una reunión y alguien da una idea. Entonces, me es lícito,
hacer eso no pasa nada. Pero usted tiene que tener en cuenta esto. Pero no todo que conviene. El Señor Jesucristo convirtió el agua ¿qué? En vino. ¿Eso era lícito? Sí. Pero hago la pregunta, ¿y si ese vino estaba demasiado bueno? Y le pasó a alguno de los que estaban en la reunión, escúcheme, lo que le pasó a Noé, porque unos dicen, no, es que no era vino, eso era un jugo. Entonces la Biblia miente, no es así. Porque entonces, ¿cómo se emborrachó Noé? Lo que la Biblia dice vino es vino. Pero todo me es lícito. Convirtió el agua en vino. Era lícito. De vino, vino. Era lícito. Vino. Pero llegó alguien y se emborrachó Ay, con ese vino que convirtió el Señor. Ahí es donde yo entiendo mi libertad. Yo no puedo comenzar, ahora sí entré al tema. Libertad y ¿qué? Libertinaje. Usted puede disfrutar una copa de vino, una, pero después de ahí usted no va a disfrutar el vino. Usted puede disfrutar un plato de comida, pero después de un platonado así, usted no lo va a disfrutar. ¿Sí me entiende lo que es disfrutar? Entonces, el asunto es cómo nosotros disfrutamos la libertad. Porque en determinado momento pasamos el límite. Y esa es la historia que yo les conté una vez. Había un misionero. Y el misionero estaba en una muralla altísima, como la muralla china, pero muy alta, como de 100 pisos de alto. Y atrás iba un joven. Y el joven iba al borde de un lado y iba al borde del otro lado y no había barandas. Y el joven miraba al misionero que iba por todo el centro. El misionero, y yo tengo más ánimo. Y se movía por un lado y iba al otro lado y miraba ese abismo y miraba el otro abismo. Y en una de esas del borde hubo un terremoto. ay, Jesús. Pero tan fuerte que lo elevó y él miró que iba para el abismo. Pero como pudo, estiró las manos y agarró una roca del borde y le hizo tanta fuerza que la roca se fue al abismo y él quedó ahí. Y quedó andando, o sea, las piernas eran así, no podía ni pararse. Entonces, gateando llegó y se hizo detrás del misionero y entendió, ahora comprendo por qué hay que ir por todo el centro del camino. Entonces, la libertad que Cristo nos da con todo es así. ¿Sí me entienden? No porque usted llegue a hacer algo y llegue al límite, no es pecado. ¿Ya? Pero en cualquier momento puede suceder un terremoto y usted se puede ir al abismo por estar en el borde. Entonces lo mejor es seguir ¿qué? Totalmente por el centro del camino. Entonces ese joven dijo, ahora entiendo por qué es que él va por el centro del camino, porque él se evita todos los terremotos. Entonces hay muchas cosas en el mundo que nos es lícita y podemos hacerla, pero está peligrando nuestra vida ¿qué? Cristiana. ¿Sí me comprenden? Nuestra vida cristiana está peligrando. Entonces, por eso es mejor andar, como dice, por eso Cristo dice, si permaneces en ¿quién? En mí. Entonces, aunque Cristo te dé a ti una bendición muy grande, porque convertir el agua en vino es una tremenda bendición. Ahora vamos a mirar otra. ¿Qué es lo que nos da la libertad absoluta? 2 Corintios 3:17. ¿Qué es lo que nos da la libertad absoluta? 3:17. Sí, 3:17. 2 Corintios 3:17, ¿qué nos dice? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Este versículo se usa mucho en las iglesias. Lo han oído, ¿cierto ustedes? Sí. Y aquí está el Espíritu y aquí hay libertad. Y uno dice, libertad para saltar, libertad para brincar, libertad para yo no sé qué. Y eso, ahí lo confunden. Porque la libertad, sí, Dios nos da, pero esa misma libertad la tienen en el mundo secular los cantantes. No tienen la libertad. Dios nos da por el Espíritu, es la libertad del pecado. ¿A eso es que se refiere? Claro, debemos de cantar con libertad porque es un gozo, una alegría. Eso sí es. Sí, pero no es la libertad, por eso la pregunta es,
La pregunta es, ¿qué es lo que nos da la libertad absoluta? Porque lo de libertad para cantar, hay gente que canta, esa es la libertad relativa, pero la libertad absoluta es lo que nosotros nos hace verdaderamente ¿qué? Libres. Libre. Ahora, ¿cómo nos llega la libertad relativa subjetiva? Gálatas 2:16. Eso está, yo sé, subjetiva, o sea, algo que no se puede tocar. Gálatas 2:16, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, el 15, ¿nosotros qué? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cuando alguien cometió un pecado en Israel, en el Antiguo Testamento, le decían, mire, tienes que traer, según el pecado, 2 tórtolas y esto, o el becerro, o el buey, y lo tienen que sacrificar según el pecado. Y entonces ellos ofrecían eso, y Dios, ¿qué? Los perdonaba. Pero eso es relativo, subjetivo, porque el pecado seguía en ellos. Entonces, cuando viene Cristo, por eso hay que entender mucho, porque vamos a ver si hacemos la Santa Cena en días posteriores, para que ustedes entiendan lo que es el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice, si ustedes cenan y no disciernen el cuerpo de Cristo, ¿qué es discernir el cuerpo de Cristo? Recuerde que hay una palabra, dice, el que es experto en la palabra de justicia tiene los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero discernir el cuerpo de Cristo es saber lo que pertenece a Cristo y lo que pertenece a la sangre de Cristo. Por eso acá dice, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era para quitar la culpa en ese momento, pero no para quitarla del alma de la persona. El hombre seguía con sus mismos pensamientos. ¿Sí me comprende? Por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, descendió un publicano y descendió un fariseo al templo y comenzaron los dos a orar. El fariseo decía, Señor, yo hago ayuno 2 veces por semana y doy ofrendas de todo lo que, y doy diezmo, dice el diezmo, de todo lo que yo gano. Y ayuno 2 veces por semana. Y no soy como ese pecador. Y el pecador pues estaba reconociendo su pecado, no quería ni levantar la cabeza. Y Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y mire lo que dice Cristo. Os digo que descendió primero justificado, ¿quién? El pecador, que no, el publicano, que no el fariseo. Mi pregunta, ¿por qué? Porque en el pecador ya estaba existiendo, ¿qué? La fe. Pero en el otro estaba haciendo, ¿era qué? Los actos, como se hacía en el Antiguo Testamento. Yo doy ofrendas y hago esto y ya. Estoy bien. Y entonces Jesucristo dice, ese no es el estilo para usted justificarte. Usted sigue con el pecado ahí. Entonces, cuando Jesucristo viene, Él les dice a todos, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, realmente eso es lo que va a valer ahora. Pero comer la carne de Cristo es discernir. ¿Y cómo yo discierno la carne de Cristo? Cuando Él dijo, si permanecéis en ¿quién? En mí. En mí. Y mis palabras en vosotros. Esa es la carne. Ahora, ¿cómo yo bebo la sangre de Cristo? Porque eso es lo que dice Cristo. Este es mi nuevo pacto por vosotros. Está en mi sangre que es de mi nuevo pacto. Cuando yo bebo la sangre de Cristo significa que yo acepto el sacrificio de Cristo en el Calvario, hermano John. ¿Por qué? Por mis pecados. Yo creo en eso. Si antes del Antiguo Testamento era sombra y había derramamiento de sangre para quitar el pecado relativo, ahora este es el pecado absoluto. Por eso cuando Juan Bautista ve a Cristo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo.
Entonces, por eso es que dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ¿qué? De la ley. Nadie puede ser justificado por Rosh Hashanah, por Yom Kippur, por Hanukkah o por el Shabbat. Nadie es justificado por eso. Nadie. Yo lo siento si alguien lo está practicando y cree que por eso se va a salvar. Acuerde que usted tiene que permanecer en ¿qué? En Cristo y las palabras de Cristo en nosotros. Muy importante eso. Entonces, ahora ya entendiendo, ahora es por la fe en Cristo. Cuando yo discierno el cuerpo de Cristo, hermana Patricia, es cuando yo digo, me quedo con las palabras de Jesucristo solamente y con todo lo que esté de Génesis a Apocalipsis, hermana Valentina, que esté conforme a las sanas palabras de Cristo. Ahí yo he discernido el cuerpo de Cristo. Y cuando yo como ese pan, yo ya estoy sellando eso. Lo estoy comiendo, discerniendo el cuerpo de Cristo. Cuando tomo el vino, es porque yo digo, estoy aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. Vamos acercándonos ya. ¿A cuál libertad relativa fuimos llamados? Gálatas 5:13. ¿Quién lo quiere leer? Gálatas 5:13. ¿A cuál libertad qué? ¿A cuál libertad relativa fuimos llamados? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces acá dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cómo somos nosotros llamados a libertad? Cuando las palabras de Cristo permanecen ¿qué? En nosotros. Mire, vamos a ir para que ustedes vean esto, porque yo quiero que ustedes se empapen de todo esto. Libro de Juan, capítulo 8. Recuerde que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? 14, 18. Sí. Juan 8:31. Digo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, las palabras que salieron de los labios de Jesucristo, que lo escribieron también los apóstoles, seréis verdaderamente que mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Cuando yo permanezco en las palabras de Cristo, entonces yo conozco ¿qué? La libertad, conozco la verdad y la verdad me da la libertad. Y ahora en Gálatas 5:3 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, a esta libertad. Pero luego le dice, pero hermanos, no digan como ahora. Si usted es salvo, siempre es salvo. Puede pecar y se va a salvar. No es así. No es así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, para libertinaje. Para libertinaje. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿En qué Entonces, sentido, hermano Henry? en Gálatas 5:14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hago la pregunta, hermana Patricia, cuando usted ama al prójimo, ¿cuándo es que uno ama al prójimo? ¿Cuando le hace el bien o le hace el mal? Pues obviamente cuando haces el bien. Y en todo eso se resume lo que es, en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo recibo esa libertad de permanecer en las palabras de Cristo, yo entro en una libertad. Pero esa libertad yo no puedo atropellar a nadie. O sea, yo estoy diciendo todo esto para que nosotros, nuestra edificación sea en ¿quién? En Cristo. Y para que todos nosotros tengamos la posibilidad, porque hay una gran posibilidad, de que estemos en el arrebatamiento. Yo te voy a decir algo. Si ustedes y yo nos proponemos a oír a Cristo, lo tenemos asegurado, pero tienen que oír y yo también tengo que oír a Cristo. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo a Él no vuelven vacías. Las palabras de Cristo tienen poder. Cuando Jesucristo dijo, sea la luz, fue la luz. Cuando Jesucristo dijo, produzca la tierra, fue la tierra. Incluso esa palabra sigue funcionando. Usted coge un poco de cilantro, lo lava bien el cilantro y lo echa en agua. Saca una gota y la pone en el microscopio, una gota de agua, y la pone en el microscopio, está limpia. A los 8 días usted saca una gota de ahí y ya hay seres vivos. Están los paramecios unicelulares. ¿Y cómo se crea eso? Por la palabra de Dios que sigue funcionando.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que las palabras de Cristo son, por eso Jesucristo, si usted permanece en mí y mis palabras en usted, pidan lo que quieran y todo será hecho. Entonces ya vimos acá que la libertad que Cristo nos da no es para libertinaje. Y ahí dice, ¿en qué momento yo comienzo a dañar esta libertad? Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son ¿qué? Contra el Espíritu. Entonces aquí viene lo que es esa libertad que tenemos acá, pero yo tampoco puedo abusar de esa libertad, sino que yo tengo que amar a mi hermano como a mí mismo, y en esa libertad de amar a mi hermano como a mí mismo, yo no le puedo hacer ningún daño a mi hermano, sino el bien. Ahora, ¿qué capacidad nos da la libertad absoluta? Hebreos 10:19. La capacidad, ya vamos a terminar, hermanos, pero ahí se me quedó el reloj. Llevo 8 minutos después, 8 minutos. Hebreos capítulo 10:19, ¿qué capacidad nos da la libertad absoluta? Puede leerlo, hermano Gilman, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces aquí vemos lo que es la capacidad que nos da la libertad absoluta. Esa libertad, por eso es que es muy importante esto, hermanos, porque el arrebatamiento es para entrar precisamente allá en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Entonces dice el 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Todo era sombra. Cuando los cielos se abrieron y entró Cristo, usted sabe que Cristo comenzó, vamos a decir, a levitar, la palabra del otro lado, pero Jesucristo ascendió a los cielos. Y cuando entró allá a los cielos, Él nos estaba diciendo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra en vosotros y tienen esta libertad, a ustedes les va a suceder lo mismo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cristo, cuando Él resucita, en el cuerpo de Él, por eso Cristo le dice a Tomás, un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni qué, ni huesos. Se supone que Cristo en la cruz del Calvario dio toda ¿qué? Su sangre. ¿Ya? Ya Él no tiene sangre. Porque si Él hubiera ascendido a los cielos con sangre, resulta que al cabo de, creo que de no sé cuántos kilómetros hacia arriba, como ya no hay presión atmosférica, la sangre se sale por los poros. Entonces, Él no tenía, por eso es que Él dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga de arriba a abajo, y eso era una altura enorme. Pero ¿por qué de arriba hacia abajo? Porque si hubiera sido de abajo hacia arriba, los que están en contra de la Biblia habrían dicho, alguien lo hizo. Pero de arriba hacia abajo el asunto, y ese velo era gruesísimo, tenía varias capas. Entonces Él a través por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esta libertad que nosotros tenemos, que Cristo nos da a través de la verdad. Y con la verdad hacemos ¿qué? El bien. Porque con la mentira hacemos el mal. Nos abre el camino para allá. Por eso estuvo esta enseñanza. Teniendo el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón ¿qué? Sincero. ¿Qué es un corazón sincero? ¿Qué es la sinceridad? Tener bondad. La sinceridad siempre nos lleva a nosotros a la verdad. ¿Usted ha hablado con una persona sincera? Yo creo que sí. ¿Y qué es la característica de una persona sincera? Que se está diciendo la verdad. Pero cuando usted habla con una persona que no es sincera,
todo el tiempo está diciendo que cosas que no son verdad. Y eso tenemos que corregirlo nosotros, porque es que Cristo no está buscando personas perfectas. Cuando yo estoy en esta enseñanza, lo que yo mire el hermano, yo lo que quiero es mirar la imagen de Cristo en mi hermano. Mire, Jesucristo, cuando Él comienza a predicar y ve las multitudes, en una multitud hay ¿qué? Prostitutas, hay atracadores, hay ladrones, hay de todo. ¿Y qué sentía Cristo? ¿Juzgarlos o compasión? Busquemos este versículo. Dice, viendo las multitudes como ovejas sin pastor, Él sentía compasión. Y al sentir compasión, ¿qué hacía? ¿Caerles a golpe? No, decía, comenzaba a enseñarles que muchas cosas. Es que eso es la parte clave, ¿ya? Ahora, puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Qué cita bíblica es? Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Bueno, hay otra parte, yo lo sé, hay otra parte donde dice, y comenzaba a enseñarles muchas cosas. Vamos a ir ahora, ¿quién es bienaventurado en lo que hace? ¿Quién es bienaventurado en lo que hace? Santiago 1:25. Ahí seguida de Hebreos, Santiago 1:25. ¿Quién es bienaventurado en lo que hace? Mire, esto es bien importante. Por eso yo quiero que ustedes entiendan que la libertad se convierte en una ley. Pero mi libertad no puede atropellar la libertad de otra persona. ¿Sí me entiende? Puede leer ahora sí. Marcos 6:34. Marcos 6:34, léalo por favor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que uno debe hacer, enseñarles. Pero enseñar y juzgar hay una línea muy delgada. Entonces uno puede caer en juzgarlos y uno no puede juzgarlos, uno tienes que enseñar. Y cuando tú enseñas, le estás dando ¿qué? La verdad. Y esa verdad le está dando ¿qué? La libertad. Ahora mira lo que dice acá, la bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza que hay para los que practican la libertad? Santiago 1:25, ¿quién lo tiene, hermana? Puede leerlo. El que mira atentamente, más. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire, o sea, ya nosotros llegamos. La ley de la libertad, que es la ley ¿qué? Perfecta. La ley de la libertad que es perfecta, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo, escúcheme, oidor ¿qué? Olvidadizo. O sea que es un oidor que no olvida esta enseñanza, que llega. Yo hoy hablaba por teléfono con una hermana y le decía, yo tengo que corregir algo esto, porque yo vengo de una escuela que es de debates, de foros, de conferencias, de mesas redondas, y entonces yo me acostumbré al debate. Y a veces alguien me dice lo contrario y me enfrenta y yo tengo la verdad, entonces yo me espeluco porque yo tengo la verdad y tengo la justicia. Entonces yo el otro, y a veces uno tiene que evitar esos choques. ¿Por qué? Porque la otra persona no le va a aceptar nada. Entonces uno más bien se da la vuelta y se va, y que la otra persona, cuando son de pleitos y cosas en el trabajo, lo que sea, es mejor darse la vuelta y irse. Pero yo, por lo general, tengo algo que hacer. Que yo llego y no, pero yo tengo la verdad porque yo me voy a quedar quieto. Entonces uno bota la cuchara y ahí es porque Jesucristo dijo, no deis ¿qué? Las piedras preciosas, ¿a quiénes? A los que no lo valoran. Entonces yo, ¿para qué voy a perder con una persona? Por eso caigo en la necedad de la persona. Entonces uno mejor se da la vuelta y se va. Claro que a mí me queda un sabor que teniendo la verdad tuve que quedarme callado. Y eso, pero es más sabio el que calla. Dice,
Cuando el necio calla, le he contado por qué. Por sabio. Imagínense si el necio se cae. Yo recuerdo que llegué una vez a una enseñanza bíblica así y dije, ya sé cómo ganarle a un necio. Y entonces el hermano que estaba allí me dice, hermano Henry, enséñeme cómo yo le gano a un necio. Y ya ahorita le digo. Y entonces me había pasado algo en el trabajo. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo se le gana a un necio? Pues siendo más necio. No hay otra manera. No hay otra manera, créame, hermana Patria, no hay otra manera de ganarle a un necio. Usted tiene que volverse más necio para que le gane. El resto usted no le puede ganar nunca. O sea que usted cae en la misma, ¿qué? En la misma necedad. Y entonces, ahí es donde vienen las cosas. Por eso dice que, busquemos ese versículo. Cuando el necio calla, le he contado por qué. Por sabio. Entonces nosotros tenemos una libertad, pero esa libertad tenemos que saberla usar. Por eso dice acá, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidado, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. ¿Ya? Y ahora viene el talón de Aquiles del ser humano. Y uno dice el talón de Aquiles es en el pie, ¿cierto? Pero este talón de Aquiles del cristiano está en la boca. Está en la boca. Ese es el talón de Aquiles de todos nosotros. Lea el 26, hermanas Sandra. ¿De qué? De ahí mismo, de Santiago 1, pero el 26. Ahí está. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ese es el talón de Aquiles, pero lo tenemos en la boca, claro. Y ahí es donde uno peca. Y la religión del tal se hace ¿qué? Vana. Porque resulta que ahora viene otro problema, que el que no puede refrenar la lengua tampoco puede refrenar ¿qué? El cuerpo. El cuerpo. Entonces está expuesto a tentaciones y todo. Entonces uno tiene que, por eso es que es bonito las enseñanzas, porque uno va aprendiendo cada vez más. Y aquí es donde uno tiene que tener en cuenta que la ley de la libertad nos da la libertad, pero tenemos que manejar también eso. Si alguno se cree hijo entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que vana. Bueno, para terminar ya, ¿cómo funciona la ley de la libertad? Santiago 2:12. ¿Cómo funciona la ley de la libertad? ¿Cómo cree, hermana Patricia, que funciona la ley de la libertad? Santiago 2:12. ¿Cómo cree que funciona la ley de la libertad? Mire lo bonito cómo funciona. Puede leerlo, hermana Sandra. Ahí terminamos. Dice así, así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces yo refreno mi lengua. ¿Y cómo la refreno? Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Y la misericordia triunfa sobre ¿qué? El juicio. Porque usted para refrenar la lengua, usted necesita tener ¿qué, hermana Patricia? Y yo. ¿Qué necesito tener yo para refrenar mi lengua? Ahí está la clave. Misericordia. Misericordia. Pero si yo no tengo misericordia, ese botón es bien importante. Pero yo llego y pum, meto la misericordia, ahí yo ya refreno mi lengua, porque es que la no misericordia es la que no me deja refrenar la lengua. Pero si yo tengo misericordia, yo refreno la lengua. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Porque si usted tiene misericordia con un compañero de trabajo, usted ya lo trata diferente. Pero si no tiene misericordia, usted no puede refrenar su lengua. Vuelvo y leo. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? El juicio. Sobre el juicio. Entonces, llevémonos este tesoro hoy. La misericordia es el botón para que nosotros podamos refrenar ¿qué? La lengua. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, de algo que estoy totalmente persuadido, es que no volverá a ti vacía. Señor,
Danos la oportunidad de ser oidores y hacedores, pero no oidores y olvidadizos. Padre Celestial, que todos los que están en esta conferencia, en este lugar, seamos los que somos oidores y hacedores. Padre Celestial, presento a todos los hermanos que están en las redes sociales y que mirarán esta enseñanza por diferido, también los presento, Señor. Señor, prepáranos y haznos conforme a tu imagen y semejanza. Acuérdate de nosotros cuando envíe tus ángeles con voz de trompeta a juntar tus escogidos desde un extremo del cielo al otro. Padre Celestial, acuérdate de todos nosotros, porque te necesitamos y queremos ser que tú nos hagas conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga a los hermanos de YouTube.